Feliz sábado, hermanos. Una vez más nos vemos aquí de vuelta en este sábado especial para estudiar la palabra de Dios y el mensaje especial que Él tiene hoy para su pueblo. Primeramente, vamos a empezar con una oración y seguiremos con el estudio que empezamos la semana pasada. Así que por favor, cierra tus ojos y únete conmigo en esta oración. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tus bendiciones, gracias por este sábado. Te damos gracias Señor porque a través de este medio del internet podemos compartir tu palabra, podemos compartir tu mensaje. Pedimos, Señor, que en esta mañana las palabras que salgan de este servidor no sean de él, sino que sean tuyas. Ayúdanos a poder entender el mensaje que tú has preparado para tu pueblo y que nosotros podamos llenarnos de tu espíritu para poder compartirlos con otros. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos, feliz sábado una vez más. Les mando saludos. Definitivamente empezamos un estudio muy caliente la semana pasada. Este sábado vamos a profundizar en muchos detalles. Les agradezco mucho a todos aquellos que pusieron comentarios. De verdad que nos anima mucho saber que a muchos de ustedes les está gustando escuchar estos mensajes que tienen que ver con la preparación del pueblo de Dios para nuestro tiempo. También les agradezco a aquellos que han estado compartiendo estos videos, ya que esto es un mensaje que todo el mundo debería de escuchar y no solamente debe de ser para oídos de, en este caso, creyentes adventistas. Así que sin perder mucho tiempo, vamos a empezar donde nos habíamos quedado en el último slide del sábado pasado, hablando sobre los enemigos del remanente. Recuerden que este estudio, estamos hablando que el mensaje para este tiempo, que es el mensaje del tercer ángel, tiene que ver con salir de ella, pueblo mío. Ahora, esa frase usualmente siempre en la iglesia la hemos escuchado con referencia a las otras iglesias, a que salgan de sus iglesias y vengan a la nuestra. Pero en realidad ahora estamos viendo que tiene un significado mucho más profundo y que el mensaje del tercer ángel no solamente nos está llamando, no solamente está llamando a los cristianos que están en otras iglesias como los católicos y los protestantes a salir de sus respectivas iglesias, sino que también nos está llamando a nosotros como pueblo de Dios salir de las ciudades, alejarnos de las cosas que están contaminadas con pecado. Es un mensaje que nos llama a dejar el orgullo por nuestra institución y nos ayuda a encontrarnos directamente con Cristo. Por eso es que en un sermón pasado nosotros estábamos estudiando qué es lo que significa la iglesia. Cuando nosotros leemos en el Espíritu Profecía y en la Biblia la palabra iglesia, no se está refiriendo a la institución, no se está refiriendo a la conferencia general, no se está refiriendo al edificio físico, se está refiriendo a usted, se está refiriendo a mí. Donde estén dos o tres reunidos, allí es donde se encuentra la iglesia de Cristo. Y en los últimos tiempos no habrá institución. Y aunque exista una que contenga el nombre de adventista del séptimo día, hemos visto en el pasado y lo vamos a volver a ver hoy, que muchos estarían dispuestos a sacrificar el sábado. O sea, que empezarían a adorar el domingo, a defender el domingo por tal de salvar sus propias instituciones. Ahora, esto no quiere decir que la iglesia que Dios levantó, el pueblo adventista, el movimiento adventista que Dios levantó en el 1848 le va a dar la espalda al 100%. No, mis queridos. Recuerden que dentro de la iglesia, en el estudio que hicimos el sábado pasado, claramente vimos que hay una apostasía. Y nosotros vamos a profundizar que esa apostasía que hay hoy no es mucho menor que la que hubo en Israel. En realidad es el doble de peor, porque cada vez que va pasando el tiempo, las cosas van empeorando. Pero Dios siempre tiene un pueblo fiel y es el remanente de la mujer que nosotros habíamos visto con la serie de Preparados para la Guerra. Así que, hablando sobre los enemigos del remanente, porque todo esto tiene que ver con el mensaje de salir de las ciudades, vemos que en Juan capítulo 17 versículo 3 la palabra dice: y esta es la vida eterna, y es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mis queridos, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, está basada en esta verdad. Cuando Él le preguntó a los discípulos, ¿qué dice el mundo que soy?, ¿verdad? Hablando de Él mismo en tercera persona, vemos que las respuestas de ellos eran, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otro que eres el profeta, otro que es Elías.
¿Ve? Y entonces le preguntó directamente a los discípulos, ¿pero quién decís vosotros que soy yo? Y la respuesta de Pedro, que Cristo nos dice que fue revelada por el Padre, no por la carne, es de que Él era el Cristo. Mucha gente no entiende qué cosa es o quién es el Cristo. El Cristo es el unigénito de Dios. Y en esto es que se basa la vida eterna, en que nosotros conozcamos al Padre y al Hijo. No hay más nada. No hay más nada que te vaya a conllevar a recibir la vida eterna aparte de estas dos cosas. Que conozcas al Padre y que conozcas al Hijo. Si tú conoces al Padre, si tú conoces al Hijo, significa que tú estás trabajando en una relación activa con Dios y con su Hijo. En esto se basa la vida eterna, en que conozcan al Dios único verdadero y a su Hijo Jesucristo. Juan 3:16. Ahora, miren lo que dice la Review and Herald 20 de diciembre de 1898. Los que apostaten en tiempo de prueba presentarán falsos testimonios contra sus hermanos y los traicionarán para obtener su propia seguridad. ¿Ve? Denunciarán a sus hermanos indicando los lugares donde se hayan ocultado y guiando a los lobos hacia su rastro. Cristo nos ha advertido de este hecho a fin de que no nos sorprendan los métodos crueles e inhumanos que adoptarán familiares y amigos. Aquí nosotros claramente estamos viendo que en los últimos tiempos nuestros peores enemigos pueden ser que sean nuestros propios familiares y aquellos a los cuales una vez nosotros le llamamos hermanos o hermanas. Mis queridos, ¿saben por qué es que esto va a suceder? ¿Saben por qué es que estos familiares, estos amigos van a hacer estas cosas y van a pisotear el sábado por salvar sus propias vidas y por su propia seguridad? Miren lo que dice en carta 30 a 1892, que es un versículo que también se conoce mucho en la Biblia. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Y saben por qué? Vamos a empezar por la lista. Número 1. Estos familiares, estos amigos, estos líderes apóstatas no conocen a Cristo, por lo tanto no se dan cuenta que lo persiguen a Él. ¿Verdad? Como la historia de Pablo, cuando él era Saulo de Tarso, ¿verdad? ¿A quién él estaba persiguiendo en realidad? Estaba persiguiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque aunque él creía en Dios, no conocía al único Dios verdadero y no conocía a Jesucristo a quien él había enviado. Y una vez que él conoció al Hijo personalmente, que habló con él, fue que él se dio cuenta de quién él era, quien estaba persiguiendo. ¿Ven por qué es que la Biblia es tan clara sobre que nosotros tenemos que tener claro a quién nosotros estamos adorando? Porque si hay alguna perspectiva de Dios que nosotros no sabemos claramente ahora, aunque tú digas que tú adoras a Jehová, no lo estás adorando en espíritu y en verdad. Tienes que conocer a Dios, tienes que tener una relación con su Hijo. En eso se basa la vida eterna. Y yo sé que este tema no les gusta mucho porque ataca específicamente una tradición que está metida dentro de la iglesia que no nos pertenece como pueblo. Desde el principio Dios fue bien claro. Pero hermanos, tienen que dejar irse de las tradiciones humanas. Tienen que dejar irse del apoyo de la mayoría. Dios no está levantando un pueblo en su mayoría. Está levantando un remanente, pero que es fiel. Es pequeño, pero es fuerte. Número 2, el pueblo apóstata no está escondido. No, mis queridos, no está ni en el campo. Ellos son los que señalan a dónde es que fueron los fieles. Ellos son los que entregan a sus hermanos, como cuando Israel hicieron. Habrá juicios contra estos cristianos. Así hicieron cuando los judíos estaban huyendo a Babilonia y aquellas dos tribus que eran descendientes de Lot se viraron en contra de los israelitas. Y Dios los destruyó por eso. Número 3, familiares y amigos serán nuestros peores enemigos. Número 4, la apostasía de ahora es solo el comienzo. Culminará en el tiempo de prueba previo al cierre de la gracia durante el tiempo de la ley dominical. Y número 5, es necesario conocer al Padre y al Hijo. Y si no lo hacemos, nosotros seremos, ¿qué cosa? Apóstatas. Ahora, mis queridos, algunos dirán, el mensaje de salir de las ciudades no tiene que ver con la salvación. Pero yo discreto con eso. Yo estoy en discrepancia con eso. ¿Saben por qué? Porque todo lo que se encuentra en la palabra, para mí, es de mucha importancia. Si no fuera de importancia, Dios no lo hubiera puesto en la Biblia. Ahora, al yo estudiar
el espíritu profecía, siempre tengo que asegurarme que lo que estoy leyendo en el espíritu profecía tiene algún principio basado en la palabra. No me puedo guiar solamente por un testigo. Tengo que tener siempre 2 o 3 testigos para ¿qué cosa? Establecer una verdad. Así que si nos ponemos nosotros a estudiar la Biblia, ¿en dónde es que se encuentra el principio de hacer una preparación para evitar nosotros la destrucción por los juicios de Dios? Vamos al primer libro que se encuentra en el Pentateuco, el libro de Génesis, con la historia de Noé. Miren lo que dice la palabra en el capítulo 6. Vamos a leer los versículos 11 al 14 y después 17 al 18. Dice la palabra de Dios, Génesis 6, capítulo 6, versículo 11. La tierra estaba corrompida a los ojos de Dios y llena de violencia. Hermanos, les pregunto, ¿acaso no estamos nosotros en los mismos pasos que en el tiempo antediluviano? Versículo 12, pues toda la gente se había pervertido. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra, dijo a Noé, he decidido acabar con todos los seres vivos, pues por su culpa la tierra se ha corrompido. Mis queridos, la tierra hoy está corrompida. Y Dios ha declarado que va a enviar juicios para purificar esta tierra. Dice la palabra de Dios que voy a poner fin a la tierra y a sus moradores, pero tú, con madera resinosa, constrúyete un arca, dividida en compartimentos y recúbrela por dentro y por fuera con brea. Y el versículo 17 nos añade al decir que porque voy a enviar a la tierra un diluvio de agua que destruirá todo lo que tiene vida bajo el cielo, todo cuanto existe en la tierra perecerá. Pero contigo estableceré mi alianza. Estarás en el arca tú con tus 3 hijos, con tu esposa y tus nueras. Mis queridos, asimismo Dios le ha dicho al pueblo adventista hoy, a los Noés de hoy, Él les ha dicho, voy a destruir la tierra, la voy a visitar con juicios. Es necesario que tú hagas preparación para que tú y tus hijos y tu esposa y las esposas de tus hijos sean salvados. Pero no nos gusta escuchar ese mensaje, ¿verdad? Porque solamente queremos creer que en el hecho de nosotros estudiar la Biblia, el ir el sábado, todos los sábados a la iglesia, ya con eso es suficiente. No, mis queridos, estamos en una guerra espiritual. Dios sabía que Noé iba a tener dificultades para completar el arca. Pero Él le proveyó todo lo que necesitaba a Noé para que Noé hiciera lo que Él había dicho a Noé. Miren lo que dicen ahí en Patriarcas y Profetas 81. Antes del diluvio, Dios mandó a Noé a dar aviso al mundo para que los hombres fueran llevados al arrepentimiento y para que así escaparan a la destrucción. A medida que se aproxima el momento de la segunda venida de Cristo, el Señor envía a sus siervos al mundo con una amonestación, fíjense, para que los hombres se preparen para ese gran acontecimiento. Multitudes ¿de qué? De personas han vivido violando la ley de Dios y ahora con toda misericordia, fíjense ustedes, las llama para que obedezcan sus sagrados preceptos. A todos los que abandonen sus pecados mediante el arrepentimiento para con Dios y a la fe en Cristo se les ofrece perdón. O sea que no hay perdón si no hay abandono del pecado, mis hermanos. Y eso está bien claro en la Biblia y en el Espíritu Profecía. Pero muchos creen que renunciar al pecado es hacer un sacrificio, ¿qué cosa? Demasiado grande. Porque su vida no está en armonía con los principios puros del gobierno moral de Dios y rechazan sus amonestaciones y niegan la autoridad de su ley. Nosotros que queremos ser parte del pueblo remanente de Dios somos los Noés modernos. Somos al hombre, a la mujer, a los hijos y a las esposas de los hijos que Dios ha llamado en este tiempo para levantar un pueblo que amoneste al mundo de sus pecados. Pero hay muchos entre nosotros que no quieren abandonar sus pecados. Creen que tienen salvación estando activos en sus pecados. No, mis queridos, tenemos que nosotros aferrarnos a Dios, pedir arrepentimiento por el mal que hemos hecho y aferrarnos a la fe que Cristo murió por nuestros pecados y viene a buscarnos. La justicia de Cristo es necesaria para nosotros poder obtener esa salvación. Ahora, ¿por qué yo les leo esto? Vamos a estudiar un poquito ahora sobre la historia de Elías, porque los 144,000 y Elías el profeta tienen una conexión grande.
Ahí en Profetas y Reyes, capítulo 9, empieza diciendo, entre las montañas del Galaad, fíjense dónde estaba viviendo el profeta Elías. No estaba viviendo en las ciudades ni en la planicie. Estaba ya viviendo ¿en dónde? En las montañas. Al oriente del Jordán moraba en los días de Acab un hombre de fe y oración cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía en Israel. Mis queridos, voy a traducirles para ustedes. Hoy los 144,000 tienen un ministerio intrépido que está destinado a detener la rápida extensión de la apostasía en la iglesia adventista. No en el mundo, es la iglesia adventista. Es al pueblo de Dios, alejado de toda ciudad de renombre y sin ocupar un puesto elevado en la vida. O sea que está viviendo humilde en el campo. Elías el Tisbita inició, sin embargo, su misión confiando en el propósito que Dios tenía de preparar el camino delante de él y darle abundante éxito. La palabra de fe y de poder estaba en sus labios y consagraba toda su vida a la obra de reforma. La suya era la voz de quien clama en el desierto para reprender el pecado y rechazar la marea del mal. Y aunque se presentó al pueblo para reprender el pecado, su mensaje ofrecía el bálsamo de Galaad a las almas enfermas de pecado que deseaban ser sanadas. ¿Se acuerdan lo que habíamos leído el sábado pasado? Que el mensaje se tiene que predicar aunque los hombres lo quieran aceptar o no lo quieran aceptar. Siempre va a haber un fiel que quiere escuchar ese mensaje de amonestación, que Él es como un bálsamo para refrescarle el alma, para alejarse del pecado. Es para darle aliento a esa persona. Por eso, mis queridos, tenemos que predicar sin miedo alguno, así como lo hizo Elías. Aunque nos rechace la mayoría, ¿qué importa? Ya sabemos que proféticamente la mayoría nos va a rechazar. No te sientas mal. Al revés, estás por el camino adecuado. Sigue diciendo en Profetas y Reyes que mientras él miraba esta apostasía desde su retiro a las montañas, Elías se sentía abrumado de pesar. Los 144,000 hoy se sienten abrumados porque ellos están viendo las apostasías, ellos están viendo las abominaciones, ellos están viendo las cosas malas, cómo florecen en la iglesia. Están viendo que le están perdiendo el respeto a Dios, que le están perdiendo el respeto a su templo, que están predicando un mensaje barato, falso, lleno de mentiras. Sigue diciendo la palabra que Elías se sentía abrumado de pesar y con angustia en el alma rogaba a Dios que detuviese en su impía carrera el pueblo una vez favorecido, que le enviase castigos para inducirlo a ver lo que realmente significaba su separación del cielo. Y yo quiero que ustedes sepan una cosa, porque cuando yo fui a buscar la cita en español no estaba específicamente en inglés. Habían añadido la frase que si era necesario que enviara castigos. En inglés la profeta claramente dijo que le enviara castigos, porque sí era necesario. No era una cosa que se debía de juzgar a ver si es o no. Se sabía que se necesitaban juicios que visitaran a Israel. Y esa es la posición que tenemos hoy, mis queridos. Esto no se trata de que si es necesario que Dios visite con juicios a la iglesia adventista para que despierte su pueblo. No, es necesario. Porque el pueblo está dormido. El pueblo está adorando a los Baales, siguiendo las tradiciones humanas. El pueblo está detrás de hombres y de teólogos, en vez de estar detrás de la palabra y los profetas. Sigue diciendo que anhelaba verlo inducido al arrepentimiento antes de llegar en su mal proceder al punto de provocar tanto al Señor que los destruyese por completo. Si tú amas a tu iglesia, a tus hermanos, si tú amas al grupo con el cual tú has crecido o al que te has unido, órale al Señor para que mande una crisis que despierta a su pueblo. Porque si lo seguimos ignorando, la mayoría en realidad nunca va a llegar a ver esa luz. Mis queridos, no podemos ser egoístas. Y este mensaje no es un mensaje que cae bien, pero no lo estoy dando yo, lo está diciendo la palabra. Yo quiero
que el pueblo adventista se despierte. Quiero que el pueblo adventista salga de las ciudades. Quiero que el pueblo adventista predique el mensaje del tercer ángel. Quiero que el pueblo adventista sea la punta de la lanza de la obra que se va a cumplir en estos últimos y postreros días. Pero eso no va a suceder si nos quedamos callados y tranquilos enfrente de la apostasía. Es necesario que Dios intervenga. La oración de Elías fue contestada, dice la profeta. Las súplicas y reprensiones y amonestaciones que habían sido repetidas a menudo no habían inducido a Israel a arrepentirse. Había llegado el momento en que Dios debía hablarle por medio de los castigos. Por cuanto los adoradores de Baal aseveraban que los tesoros del cielo, el rocío y la lluvia no provenían de Jehová, sino de las fuerzas que regían la naturaleza, y que la tierra era enriquecida y hecha abundantemente fructífera mediante la energía creadora del sol. La maldición de Dios iba a descansar gravosamente sobre la tierra contaminada. Se iba a demostrar a las tribus apóstatas de Israel cuán insensato era confiar en el poder de Baal para obtener bendiciones temporales, hasta que dichas tribus se volviesen a Dios arrepentidas y le reconociesen como fuente de toda bendición. No descendería rocío ni lluvia sobre la tierra. La profeta cuenta que pasó un año y aún no había llovido. La tierra perecía. Quemada como fuego por el calor abrasador del sol, destruyó la poca vegetación que había sobrevivido. Perdón. Los arroyos se secaron y los rebaños vagaban angustiados, mugiendo y balando. Campos que antes fueran florecientes quedaron como los ardientes arenas del desierto y ofrecían un aspecto desolador. Los bosquecillos dedicados al culto de los ídolos ya no tienen hojas. Los árboles de los bosques, como legubres esqueletos de la naturaleza, ya no proporcionaban sombra. El aire reseco y sofocante levantaba a veces remolinos de polvo que enceguecían y casi cortaban el aliento. Ciudades y aldeas antes prósperas se habían transformado en lugares de luto y lamentos. El hambre y la sed hacían sus estragos con terrible mortandad entre hombres y bestias. El hambre, con todos sus horrores, apretaba cada vez más. Pero saben que con todo esto el pueblo de Israel aún no se arrepentía. No se sentía mal por las cosas que estaba haciendo. Y dice la profeta que Jezabel se negó en absoluto a reconocer la sequía como castigo enviado por Jehová. Inexorable en su resolución de desafiar a Dios del cielo y acompañada en ello por casi todo Israel. Fíjense ustedes, casi todo Israel, no fue ella sola. Porque la gente habla de Jezabel, la mujer de Jezabel fue terrible. ¿Y el pueblo? El pueblo la siguió y el pueblo, para cómo la apoyó sabiendo que Elías era un profeta de Dios. Denunciaron que Elías como causa de todos los sufrimientos. Así harán con nosotros, mis queridos. Así harán con los 144,000. Cuando empiecen a caer los juicios de Dios, van a decir, esto es culpa de este grupo. ¿No había testificado contra sus formas de culto? Sostenía que si se le pudiese eliminar, la ira de sus dioses quedaría apaciguada y terminarían las dificultades. Pero mis queridos, transcurrió el segundo año de escasez y los cielos sin misericordia no daban señal de lluvia. La sequía y el hambre continuaban devastando todo el reino. Padres y madres, incapaces de aliviar los sufrimientos de sus hijos, se veían obligados a verlos morir. Sin embargo, los israelitas apóstatas no se negaban a humillar su corazón delante de Dios y continuaban murmurando contra el hombre cuya palabra había traído sobre ellos estos juicios terribles. Parecían incapaces de discernir en su sufrimiento y angustia un llamamiento al arrepentimiento, una intervención divina para evitar que diesen el paso fatal que los pusiera fuera del alcance del perdón celestial. La apostasía de Israel era un mal más espantoso que todos los multiplicados horrores del hombre. Dios estaba procurando librar al pueblo del engaño que sufría e inducirlo a comprender su responsabilidad ante aquel a quien le debían la vida y todas las cosas. Estaba procurando ayudarle a recobrar la fe que había perdido y necesitaba imponer una gran aflicción.
La apostasía que prevalecía, esto está en el siguiente capítulo, en el capítulo 10, la apostasía que prevalecía en el tiempo de Acab era resultado de muchos años de mal proceder. Poco a poco, año tras año, Israel se había estado apartando del buen camino. Una generación tras otra había rehusado enderezar sus pasos y al fin la gran mayoría del pueblo se había entregado a la dirección de las potestades de las tinieblas. Eso mismo es lo que está pasando hoy. Y si no me creen, si creen que estoy siendo muy fuerte, voy a leer para ustedes en Testimonios para la Iglesia, volumen 8, lo que Dios ha declarado a través de la profeta. Dice la palabra: nuestra posición en el mundo no es la que debería ser. Estamos lejos de donde deberíamos haber estado, físicamente y espiritualmente, ella está hablando en este pasaje. Si nuestra experiencia cristiana hubiera estado en armonía con la luz y las oportunidades que se nos han dado, si desde el principio hubiéramos presionado constantemente hacia adelante y hacia arriba, si hubiésemos caminado en la luz que se nos ha dado, si hubiésemos seguido adelante para conocer al Señor, nuestro camino se habría vuelto más y más brillante en conocer al Señor. Porque recuerden qué cosa es la vida eterna: en conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. No se destacan como el pueblo peculiar de Dios, no, mis queridos. Hoy, como mayoría, como pueblo, no nos estamos destacando como pueblo peculiar de Dios, escogido y precioso. Es difícil discernir entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. En las balanzas del santuario se debe pesar a la iglesia adventista del séptimo día. Será juzgada por los privilegios y ventajas que han tenido. Si su experiencia espiritual no corresponde a las ventajas que Cristo, a un costo infinito, le ha concedido, si las bendiciones conferidas no la han capacitado para hacer la obra que le ha sido encomendada, se pronunciará sobre ella la sentencia: ha sido hallada deficiente por la luz otorgada, las oportunidades brindadas, y ella será juzgada. Más evidencia para aquellos que no quieren creer aún. Cartas y manuscritos, volumen 13, 1898, también está en la carta 35 del mismo año. ¿Prestarán atención las iglesias al mensaje de la Odisea? ¿Se arrepentirán o, a pesar de que el mensaje más solemne de la verdad, el mensaje del tercer ángel, se está proclamando al mundo, seguirán en pecado? Este es el último mensaje de misericordia, la última advertencia a un mundo caído. Si la iglesia de Dios, hablando del pueblo adventista, se vuelve tibia, no goza del favor de Dios más que las iglesias que son representadas como caídas y convertidas en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y guarida de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Acaso hoy la iglesia está gozando del favor de Dios? Carta 51, 1886. Esta carta se publica en su totalidad en 21 manuscritos, 378 al 387. Pueden leer que dice que como pueblo debemos de despertar y limpiar el campamento de Israel. El libertinaje, la intimidad ilícita y las prácticas impías están apareciendo entre nosotros en gran medida, y a los ministros que manejan cosas sagradas son culpables de pecados en este sentido. Están codiciando las mujeres de sus prójimos y el séptimo mandamiento es quebrantado. Estamos en peligro de convertirnos en hermanas de la caída Babilonia, de permitir que nuestras iglesias se corrompan y se llenen de todo espíritu inmundo, una jaula para toda ave inmunda y aborrecible, y seremos claros a menos que hagamos movimientos decididos para curar la existente. ¿Harás que otros sigan tu ejemplo? ¿Desearás que pasen por el terreno que has corrido y sientan que no han hecho gran mal? Sin arrepentimiento y conversión genuina, eres un hombre arruinado. Mis queridos, ya habíamos hablado una vez. La iglesia adventista jamás puede ser llamada Babilonia, porque Babilonia es la iglesia caída, en este caso el papado, la mujer que apostató. Pero sí podemos convertirnos en una hermana de la Babilonia. Y esa es la parte que preocupa.
Con toda esta apostasía, ahora se nos hace bien claro por qué es que en Filadelfia nosotros vemos a este grupo y en Esmirna que tienen la sinagoga de Satanás entre ellos. Porque recuerden que siempre hay trigo y cizaña, oro y escoria. La mata que tiene frutos y la que no tiene frutos. Los que tienen los frutos del Espíritu y los que tienen los frutos de la carne. En Maranata Cristo viene, 287.1, 1 de marzo, dice: entonces todos los santos clamaron con angustia de espíritu y fueron librados por la voz de Dios. Está hablando de los 144,000. Los 144,000 triunfaron, dice la profeta. Sus rostros fueron iluminados con la gloria de Dios. Luego se me mostró una compañía. Esto todavía no es en la segunda venida. ¿Ok? Esto todavía no es en la segunda venida. Esto es un poco antes de la segunda venida. Luego se me mostró una compañía que aullaba de agonía. En sus vestiduras estaba escrito en caracteres grandes: fuiste pesado en la balanza y hallado falto. Pregunté quiénes eran esta compañía. El ángel dijo: estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Fíjense ustedes quiénes son la sinagoga de Satanás. Los oí clamar a gran voz: hemos creído en tu venida y lo enseñamos con energía. Y mientras hablaban, sus ojos se posaron en sus vestiduras y vieron las escrituras. Y luego gimieron en voz alta: vi que habían bebido de las aguas profundas y ensuciaron el residuo con los pies. Pisotearon el sábado y por eso fueron pesados en la balanza y hallados faltos. La voz de Dios se escucha desde el cielo, declarando el día y la hora de la venida de Jesús y entregando el pacto eterno a su pueblo. Como repiques del trueno más fuerte, sus palabras recorren la tierra. Esto, mis queridos, es después del cierre de la gracia, que es durante el tiempo la angustia de Jacob, que eso es otro tema que vamos a tener, que es clamando por liberación, para que Dios nos libre, porque ya se ha decretado el decreto de muerte. Y vemos que la apostasía tiene consecuencias tan grandes que el mensaje nos ayudará a prepararnos para vencer la apostasía y el zarandeo. Porque vemos que esta apostasía ha tenido una penetración tan profunda dentro de la iglesia que el zarandeo está duro y la gente no se da cuenta. Ahora, el mensaje de la salida al campo es parte del mensaje de salvación. Bueno, mis queridos, vamos a ver qué es lo que nos declara hoy Dios a través de la profeta. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, escrito en 1882. Dice la profeta: el desarrollo del carácter es más fácil en el campo. ¿Es imposible en la ciudad? No, no es imposible. Pero es más fácil ¿dónde? En el campo. Los padres acuden con sus familias a las ciudades porque les parece más fácil ganarse la vida allí que en el campo. Los niños, al no tener nada que hacer cuando estén en la escuela, obtienen una educación de la calle. De malas compañías adquieren hábitos de vicio y disipación. Así que aquí estamos viendo que el quedarnos en la ciudad, especialmente nos está hablando a nosotros los padres, estaríamos exponiendo a nuestros hijos a vicios y a hábitos malos. Educación cristiana y fundamentos. Dice la profeta: no envía a los niños a escuelas ubicadas en la ciudad, donde cada fase de la tentación espera atraerlos y desmoralizarlos. Y la obra de edificación del carácter es 10 veces más difícil, tanto para los padres como para los niños. Ya estamos viendo que hay consecuencias en tener a los hijos en las escuelas de las ciudades. Publicación del manuscrito 1518, 10 de mayo 1906. Fuera de las ciudades es mi mensaje en este momento. Tenga la seguridad de que el llamado es para que nuestra gente se ubique a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. En el libro de Country Living, Viviendo en el Campo, página 11, dice la profeta que se acerca el tiempo cuando las grandes ciudades serán visitadas por los juicios de Dios, que es lo que hemos mencionado. Dentro de poco, estas ciudades serán terriblemente sacudidas. No importa cuán grandes o cuán fuertes sean sus edificios, no importa cuántas salvaguardas contra el fuego hayan sido provistos, que Dios toque estos edificios y en unos minutos o en unas horas estarán ¿qué? En ruinas. Country Living, Vida en el Campo, página 8, dice la profeta: vendrán calamidades, las calamidades serán más terribles, más inesperadas, y estas destrucciones seguirán una tras otra. Si se presta atención a las advertencias que Dios ha dado y si las iglesias se arrepienten y regresan a su lealtad, entonces otras ciudades
podrán ser salvadas por un tiempo. Mensaje selecto, tomo 3, perdonen que esté mal traducido. Eventos solemnes ante nosotros aún están por suceder. Se tocará trompeta tras trompeta, copa tras copa, derramando uno tras otro sobre los habitantes de la tierra. Vienen las trompetas que están en Apocalipsis y después vienen las 7 postreras plagas o las copas. Manuscrito número 14, carta 3, 1883. Fíjense ustedes, los que se queden en contra de la voluntad de Dios sufrirán los juicios. Mis queridos, yo sé, escuchen bien una cosa, quiero aclarar una cosa. Yo sé que es difícil salir de la ciudad. Yo no estoy diciendo que es fácil, yo no estoy diciendo que se puede hacer de la noche a la mañana. Incluso la misma profeta dice que si se va a hacer este movimiento, que las personas deben de orar. Y eso es lo que yo les pido a ustedes, que oren, paren cualquier otro proyecto que ustedes tengan en mente y concéntrense en poder salir de las ciudades ahora, ¿ok? Ahora, aunque tú no tengas el dinero para poder comprar físicamente un pedacito de tierra aquí afuera en el campo, nosotros el primer año no vinimos comprados. Nosotros vinimos y nos buscamos una renta. Incluso es tremendo testimonio porque nos mudamos para acá, para donde nosotros estamos, y estuvimos casi 2 meses sin encontrar trabajo. Y Dios nos bendijo, nos encontramos el trabajo y bueno, hasta tal punto que hoy hemos sido bendecidos y estamos aquí ya completamente en el campo. Pero no es lo mismo que estés en una ciudad grande. No es lo mismo que estés en una ciudad grande que estés en una ciudad pequeña. Eso fue lo que nosotros hicimos y eso es lo que yo les recomendaría hoy a ustedes. Si no tienen el dinero, la facilidad de salir completamente al campo, búsquense una renta. Las rentas incluso en el campo están más baratas que dentro de las ciudades porque hay menos demanda. Mis queridos, cuando tú te propones algo que Dios te está diciendo que tienes que hacer, Él va a proveer. Para aquellos que ya han empezado con sus planes para salir y están encontrando trabas, no te asustes. El diablo lo que quiere es desanimarte. Ánimo y siga adelante. Estás por el camino adecuado. Estás haciendo lo que Dios te ha mandado, porque eso es un mandato, eso es un decreto. Cuando Dios manda y llama a su pueblo fuera de las ciudades, es un decreto que Dios le ha entregado hoy a su pueblo. Aquí hay cristianos que no son adventistas y tienen el mensaje muy claro que hay que salir de las ciudades y que las ciudades están llenas de pecado y que están llenas de maldad y que aquí en el campo se puede uno tener una mejor convivencia con Dios. Ayuda al carácter. Y ellos no tienen el espíritu profecía como lo tienen ustedes. Así que no se desanimen en tomar esa decisión, pero tienen que hacer sacrificios, mis queridos. Tienen que hacer sacrificios. A mí no me gusta entrar en temas de detalle, pero, por ejemplo, vacaciones, televisores nuevos, vehículos nuevos, todas esas cosas hay que, cortarlas. Hay que hacer cambios en cómo uno maneja el dinero, porque es necesario que salgas de la ciudad. Sale de la ciudad. Cuando Dios fue a visitar a Sodoma y a Gomorra con sus juicios, si Lot se hubiera quedado, ¿Dios lo iba a librar? No. Por eso fue que Abraham intervino, Señor, ¿y si hay uno? ¿Y qué le dijo el Señor? Voy a ir a buscar a Lot. Y para allá fue y sacaron a Lot de la ciudad. Pero miren la diferencia de salir con planes, de salir con tiempo, a que cuando llegue un momento que empieza a caer la destrucción de Dios o empiece la locura o empiece lo que sea, salgas tú corriendo. Muy diferente. Yo me acuerdo en el año 2017, 2018, cuando el huracán María, y se me olvidó el otro huracán que había pasado por la Florida, nosotros vivíamos allá en el área de Tampa. Yo me acuerdo que aquello fue una locura. Incluso un montón de gente estaban tratando de salir del estado y las carreteras se tupieron. No sé cómo le dicen ustedes en sus países y en sus respectivas culturas, pero es como tranque. Carro, nadie podía avanzar, nadie podía salirse, nadie podía evadir lo que iba a venir. Imagínense ustedes, cuando empiezan a caer tormentas, juicios, huracanes, tornados, maremotos, lo que sea. Mis queridos, salgan de las ciudades. Vendan todo lo que tengan y salgan de las ciudades. Búsquense un pedacito de tierra. Ahora es difícil. Nosotros ya llevamos tiempo aquí y todavía no puedo decir que estamos asentados al 100%. Imagínense en el medio de la conmoción de los juicios de Dios.
para cuando aparezca la ley dominical, ya tú deberías de estar afuera. Porque los que estén adentro van a tener que salir huyendo directo a las montañas. Mientras que los que estén afuera, los que estemos en el campo, vamos a escuchar, oye, pusieron ley dominical, están empezando a cerrar las ciudades, están empezando a cerrar los estados. Vamos a orarle. Señor, ¿a dónde tú quieres que nosotros vayamos? Tráenos un ángel para que nos guíe. No es lo mismo salir, como dice el americano, con el cuerpo en llama, a que tú sales ya planeado. Sales con calma, sin miedo, sin apuro. Miren cómo estaba Abraham en el medio de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y miren cómo estaba Lot en el medio de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Yo no quiero ser un Lot. Yo no quiero perder a mi esposa. Yo no quiero que mis hijos se corrompan con los pecados y las cosas de las ciudades. Mis queridos, en la palabra está bien claro. Bien claro. Dios manda y llama a su pueblo fuera de las ciudades. Los profetas en las montañas. Los que Dios había escogido para levantar a dar un mensaje de amonestación fuera de las ciudades. Enoc bajaba de la montaña, predicaba y el que estaba interesado se lo llevaba de regreso. No se quedaba. No escuchen a hombres a dar explicaciones y sus teorías y su interpretación de la palabra. No. Escucha a Dios. Dios te está diciendo, sal de la ciudad, hijo mío. No solamente porque voy a destruir la ciudad y no quiero que mis juicios te vayan a destruir, sino porque te conviene. Te va a ser más fácil. Yo entiendo, dice Dios, yo entiendo tu naturaleza pecaminosa, yo entiendo lo difícil que es tú poder vencer al pecado. Te lo voy a hacer más fácil. Sal para poder tener una comunión contigo más viva. Y cuando te despiertes por la mañana, el aire que estés respirando, en vez de estar contaminado, sea un aire limpio, puro. Para que cuando tú te despiertes, en vez de estar escuchando los carros y la sirena y que la música anga de la gente y todo eso, tú lo que estés escuchando son los pajaritos y el perro ladrar. Wow. Dios quiere que tú estés en el campo para que cuando tú te sientas abrumado, cuando tú te sientas que no tienes fuerza, tú sales afuera y tú miras la creación de Dios. Y aunque tú te sientas mal, tú tienes que admitir, wow, Dios es grande. Dios es grande. Qué paz, qué tranquilidad. Mis queridos, pequeño testimonio. Nosotros nos vamos para el campo. Fuimos recientemente este año, allá a West Palm Beach, fuimos a predicar. Y me sentía agitado porque sentía la sirena constantemente. Y es interesante como uno se había adaptado a eso en la ciudad. Pero ahora tú vienes al campo y nosotros aquí prácticamente no escuchamos la sirena ni del policía ni de la ambulancia. Rara vez es que uno escucha eso. Pero en la ciudad eso es dale, y la gente pitando y los carros. Es una locura. ¿A quién le gusta vivir en esa locura? Busquen sus medidas. Busquen lo que ustedes tengan. Órenle a Dios para que Dios les diga a dónde es que tienen que ir, porque no todo el mundo debe de ir al mismo lugar. Aquí en el campo hay mucho a quienes predicar. Órenle a Dios y Dios los va a guiar, mis queridos. Dios los va a guiar. Regresando al tema. Se me mostró que los juicios de Dios no vendrían directamente del Señor sobre ellos. No. Sino de esta manera. Se colocan más allá de su protección. Él advierte, corrige, reprende y señala el único camino de seguridad. Entonces, si aquellos que han sido objeto de su cuidado especial siguen su propio curso, independientemente del Espíritu de Dios, después de repetidas advertencias, si eligen su propio camino, entonces Él no comisiona a sus ángeles para prevenir los ataques decididos de Satanás contra ellos. Si tú te estás quedando en la ciudad en contra de la voluntad de Dios, tú no estás bajo la protección de Dios. Si Dios te ha dicho claramente a ti, sal de aquí, tú no estás bajo la protección de Dios. Y no, la protección de Dios no es dinero, no es estabilidad de trabajo, no es una casa bonita, no es tener cosas materiales. Ustedes saben en qué consiste saber si Dios quiere que tú estés en un lugar o en otro, porque le estás sirviendo y estás viviendo completamente de Él. Estás siendo sostenido completamente por Él. No por tus propios esfuerzos, no por tu trabajo, no por la cuenta bancaria, no por tu casa bonita, solamente por Él. Ahí es donde tú sabes que, bueno, Dios quiere que esté aquí hasta que Él me diga, vete. Pero mis queridos, la mayoría de las personas que viven en la ciudad están tan cómodas con sus vidas, están tan cómodas con
con sus lujos, con sus casas, con sus vehículos, con sus cuentas bancarias, con sus trabajos, que se les ha olvidado lo que significa depender de Dios al 100%. Manuscrito número 14, es el poder de Satanás el que obra en el mar y en la tierra, trayendo calamidad y angustia y arrasando multitudes para asegurarse de su presa. Las trompetas son juicios de Dios sobre las ciudades de la tierra. Y yo quiero que ustedes empiecen a prestar atención porque vamos a tocar un tema de mucho interés para ustedes. Manuscrito 102, 1904. Dice la profeta, se levanta y dice, anoche se me presentó una escena. Puede que nunca me sienta libre de revelarlo todo, pero revelaré un poco. Parecía que una inmensa bola de fuego descendiera sobre el mundo y aplastara grandes casas. Esto está muy parecido a la primera trompeta, ¿verdad? De un lugar a otro se elevaba el grito, ¡ha venido el Señor ha venido! Muchos no estaban preparados para encontrarse con él, pero algunos decían, ¡alabado sea el Señor! ¿Por qué estás alabando al Señor?, preguntó aquellos sobre los cuales vendría destrucción repentina. O sea, que no estaban salvos. Estos no son cristianos los que estaban preguntando esto. Siguen preguntando, porque ahora vemos lo que la respuesta es, porque ahora vemos lo que hemos estado buscando. Y ellos le dicen, si creíste que estas cosas iban a venir, ¿por qué no nos los dijiste? Fue la terrible respuesta que le dieron. Nosotros no sabíamos de estas cosas. ¿Por qué nos dejaste en la ignorancia? Y una y otra vez nos has visto. ¿Por qué no nos conociste y nos dijiste del juicio venidero? Y que debemos servir a Dios para que no perezcamos. Ahora estamos perdidos. En otra carta, en 1904, ella dice que una gran bola de fuego parecía caer del cielo y de ella salían destellos de luz. En otra carta ella añade más luz a decir que parecía que la pelota venía directo al edificio y lo aplastaba y veían que se ramificaba y agrandaba. En manuscrito 158 del mismo año, el Señor viene pronto, declara la profeta. Sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, sus terribles juicios pronto caerán sobre nuestros mundos. ¿Estamos haciendo todo lo que podemos para advertir a los habitantes de la tierra de estas cosas? Mientras estaba en el sur, hace unos meses, presten atención a estos detalles, mis queridos, presten atención, tuve un sueño muy impresionante. Me pareció ver una gran bola de fuego que venía del cielo y golpeaba la tierra. Grandes casas estaban en llamas y muchos miraban con gran angustia. Alguien dijo, ¿sabías que esto vendría? ¿Sabías que los juicios de Dios pronto caerían? ¿Sabías que estas cosas venían? Dijo otro. ¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué no nos advertiste y no nos mostraste las profecías para que nosotros también pudiéramos saber? Mis queridos, solo de nota quiero dejarles saber que la hermana White no estaba hablando de meteoritos. Estas bolas de fuego provienen directamente de parte de Dios. No vayan a dejar que la ciencia moderna los influya en creer en algo que no es. Son bolas de fuego de parte de Jehová. No son piedras de donde digan ellos que salen, que ni siquiera saben de dónde es que salen. Entonces son directamente de la mano de Dios que envía estas bolas de fuegos. Y esto ustedes lo pueden ver en Primera de Reyes 18:38, Génesis 19, 24 al 28, Éxodos 8, 1 al 9 y versículo 35. Son ejemplos bíblicos de que Dios manda bolas que vienen directamente del cielo encendidas en fuego. Ahora aquí es donde entramos en la parte pero muy llamativa de este estudio. Ahí ustedes están viendo el panteón casa de adoración falsa. ¿Ve? El panteón viene de la cultura griega. Ustedes pueden ver ahí en la parte de arribita cómo tiene sus dioses y sus leyendas y qué sé yo y todo ese lío. Mis queridos, ¿por qué les presento esto? Esas citas que yo les acabé de leer a ustedes son visiones que Elena White tuvo, y especialmente alrededor de casi una década o un poquito menos, 9 años antes que ella muriera, Dios a ella la impresionó con un mensaje muy grande. Y yo tengo que repasar esto con ustedes porque descubrí una declaración reciente de parte del liderazgo que está completamente errónea y contradice completamente la profeta. Y es necesario que esto sea aclarado hoy. En el 2 de julio, el 2 de julio de 1904, por primera vez en el manuscrito 102, aparece lo que nosotros habíamos leído hace un poco. Que ella se levanta en la noche, se le presenta una escena, ella no se siente libre de revelarlo todo, pero revela un poco. Esto poco que ella revela es que una inmensa bola de fuego desciende del cielo sobre el mundo y aplasta grandes casas.
Y vemos entonces la lucha de entre aquellos que estaban esperando los juicios de Dios y que claman, wow, Dios ha venido, se está cumpliendo lo que creíamos, y los otros que le reclamaban porque no les habían compartido este mensaje. Esta es la primera cita sobre la visión de la destrucción de una ciudad en los Estados Unidos. Sí, mis queridos, escucharon bien. Esta cita que nosotros estamos leyendo, y vamos a leer más, que son más cartas que ella escribió y más cartas que ella incluso hasta predicó, ¿ok? Están hablando directamente de una ciudad en los Estados Unidos que por nombre ella menciona que va a ser destruida. El 3 de julio, al día siguiente, en el mismo mes del mismo año, ella vuelve a escribir en otra carta, carta 217, y dice, antenoche pasó ante mí una escena muy impresionante. Vi una inmensa bola de fuego caer en medio de unas hermosas mansiones, causando su destrucción instantánea. Escuché a algunos decir, sabíamos que los juicios de Dios vendrían sobre la tierra, pero no sabíamos que vendrían tan pronto. Otros dijeron, ¿lo sabías? ¿Por qué entonces no nos dijiste? No lo sabíamos. Por todas partes oí pronunciar tales palabras. Ustedes dicen, ¿y qué ciudad es? Bueno, un mes después, el 14 de agosto, por ahí es donde empieza todo, mis queridos. Por ahí es donde empieza el tema de las trompetas, que lo estamos preparando, pero es que toma mucho tiempo, mucho trabajo, así que por favor oren por nosotros, para que Dios nos guíe. Por el 14 de agosto de 1904, ella declara mucha más información sobre esta visión que ella tuvo. Y miren lo que la profeta declara. Mientras estaba en Nashville, para aquellos que no conocen, es una de las ciudades más grandes en el estado de Tennessee, se abrió una escena ante mí. Una gran bola de fuego parecía caer del cielo y de ella salían destellos de luz. Cuando estos destellos de luz golpearían un edificio, el edificio se quemaría como yesca. Y luego escuché a alguien decir, sabía que esto vendría, estos son los juicios de Dios que yo sabía que venían. Supieras, dijo otro, tú eras mi vecino, ¿por qué no me dijiste que estas cosas venían? ¿Por qué no me advertiste o no advertiste a los demás? Le reclamaban las personas en la visión. El 10 de septiembre del mismo año, ella vuelve a escribir otra carta. El Señor viene pronto sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Sus terribles juicios pronto caerán sobre nuestro mundo. O sea que todavía aún no han caído. Estamos haciendo todo lo que podemos para advertir a los habitantes de la tierra de estas cosas. Mientras estaba en el sur hace unos meses, hablando de Nashville, Tennessee, y esto se puede probar históricamente que ella estuvo durante ese tiempo aquí en los estados del sur, quedándose ahí en Nashville, Tennessee, tuvo un sueño muy impresionante. Me pareció ver una gran bola de fuego que venía del cielo y golpeaba la tierra. Grandes casas estaban en llamas y muchos miraban con gran angustia. Alguien dijo, sabía que esto vendría, sabía que los juicios de Dios pronto caerían. Sabías que estas cosas venían, dijo otro. ¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué no nos advertiste y nos mostraste las profecías para que nosotros también pudiéramos saber? En una carta que se encuentra en el 5 de julio, le pasé por arriba adredes, ella declara lo siguiente. Se me presentó una escena. Era la noche antes del sábado. Fue entonces cuando se presentó esa escena. Miré por la ventana y había una bola de fuego inmensa que había venido del cielo. Y cayó donde estaban echando edificios con pilares, especialmente los pilares que me fueron presentados. Yo les voy a enseñar el edificio después. Y parecía como si la bola llegara directamente al edificio y la aplastara. Y vieron que se estaba ramificando y agrandando. Y comenzaron a llorar y a llorar y a llorar. Y se retorcieron las manos. Y pensé que algunos de los nuestros estaban allí diciendo, bueno, es justo lo que hemos estado esperando. Es justo lo que hemos estado hablando. Es justo lo que hemos estado nosotros hablando. Y unos le decían, ¿tú lo sabías? Dijo la gente. ¿Lo sabías y nunca lo dijiste? Pensé que había tal agonía en su rostro, tal agonía en su apariencia. Y el 21 de enero de 1905, ella dice que cuando estaba en Nashville, había estado hablando con la gente y en la noche hubo una inmensa bola de fuego que vino directamente del cielo y se asentó. ¿En dónde? En Nashville, Tennessee.
Habían llamas saliendo como flechas de esa bola. Las casas se consumían, las casas se tambaleaban y caían. Y algunos de los nuestros estaban parados allí. Es tal como esperábamos, dijeron. Esperábamos esto. Otros se retorcían las manos en agonía y clamaban a Dios por misericordia. ¿Tú lo sabías?, dijeron ellos. ¿Tú sabías que esto venía y nunca dijiste una palabra para advertirnos? Parecía como si estuvieran a punto de romperles en pedazos. El pensar que nunca les habían dicho o les habían dado ninguna advertencia en absoluto. Mis queridos, conclusiones sobre las citas que hemos leído. ¿Qué podemos concluir con estas advertencias? Número 1, una inmensa bola de fuego descenderá del cielo y golpeará la tierra. A, ven la primera cita. B, segunda cita. C, tercera cita. D, cuarta cita. Número 2, esta bola de fuego se asentará en Nashville, donde estaban construyendo edificios con pilares. Ahí, en la primera cita, cuando estaba en Nashville, ella vio eso. Y la segunda cita dice que se asentó la bola de fuego encima de Nashville. Miren en pantalla el edificio que les estoy presentando. ¿Ven ese edificio? ¿Ven ese Parthenon, como lo dicen en inglés? Panteón. En español. Normalmente la gente creería que esto se vería nada más en Grecia. Pero mis queridos, aquí en los Estados Unidos hay un panteón. Y lo peor es que este panteón es muy famoso, muy visitado. Fue construido durante el tiempo de los 1800 a principios de 1900. ¿Ok? Y miren lo que contiene adentro. Miren en pantalla. Correcto, es una estatua de una diosa. La diosa Atenas. Qué interesante que en un país protestante que supuestamente le ha declarado su alianza al único Dios y verdadero, que es lo que ellos dicen, vemos nosotros que ellos tienen una estatua. Miren la siguiente imagen, lo grande que es esta estatua. Mide, me parece que 42 metros es la información que busqué en internet. Mientras ustedes van analizando esas imágenes que les tengo en pantalla, para que se vayan fijando bien, vamos a seguir con la conclusión. Número 3. De esta bola de fuego salen destellos de luz y llamas que salen como flechas. ¿Ok? Voy a poner las citas en pantalla para que las vean ahí. Les pueden tomar una foto para que las busquen después. Número 4. La bola de fuego y los destellos de luz destruirá casas, mansiones y edificios grandes y hermosos. Eso es todo lo que estas cartas van describiendo, mis queridos, entre 1904 y en 1905. Ahora yo quiero que ustedes vean la siguiente imagen en pantalla. Porque ustedes dirán, oh, pero ya te estás metiendo en terreno donde no hay mucha luz y donde nadie ha hablado. Pero mis queridos, para mí no es coincidencia. Para mí no es coincidencia. Y ya han habido adventistas que han estado hablando de este tema. Pero para mí no es coincidencia que el equipo de fútbol americano del estado de Tennessee, los Titanes de Tennessee, el símbolo de ellos, ¿qué cosa es? Miren ahí en la parte de arriba. Es una pelota de fuego. ¡Wow! Miren la próxima imagen. Este es el símbolo, la insignia de los Titanes de Tennessee, que también es un nombre interesante, porque son titanes y los titanes parte de la mitología griega. Fíjense ustedes. Y entonces está el edificio con los pilares que dice Elena White, que ella describe que ella vio que tenía unos pilares y que ese edificio específicamente fue destruido. ¡Wow! Miren esta siguiente foto, ya es un poco viejita. Dice, la obsesión de pelotas de fuego en Nashville. Incluso hasta la abuela está dando un whisky de sabor de cinnamon. Y ahora les voy a enseñar cuál es el símbolo del whisky este famoso que es de Nashville. Por eso para que ustedes vean que Nashville como ciudad tiene una obsesión con pelotas de fuego. Y esto es 100 años después de Elena G. White, incluso haber muerto, ¿ok? Porque esto fue como por el 2000, entre el 2015 y el 2019. Ahí en la siguiente imagen pueden ver un camión que contrae un alcohol, es como un whisky que se llama Fireball. En español es pelota de fuego. Y entonces el símbolo de ello es como un dragón rojo, fíjense, escupiendo fuego de su boca. Y entonces el eslogan dice, Unleash the Dragon. Suelten al dragón, liberen al dragón. Fíjense ustedes, mis queridos. Ahí tienen el cinnamon whisky que les estaba mencionando a ustedes. ¿Ven? La pelota de fuego saliendo de la boca del dragón y el dragón. Y entonces arriba en la botellita, ¿ven la pelota de fuego? En la parte de arriba de la botellita. Mis queridos, esto no son coincidencias.
El diablo sabe muy bien y muy claramente lo que se avecina a este mundo. Él lo sabe. Ahí les tengo una imagen con la destrucción del Panteón. Esto fue un artista que se llama Marcos Zavala. Puso ahí en el 2017. Muchas gracias, Marcos, si alguna vez llegas a escuchar este mensaje, por esa foto que también ilustra lo que la profeta había descrito en su carta, 1905. Mis queridos, la bola de fuego, número 5, la bola de fuego llega directamente al edificio y lo aplasta y luego se agranda. O sea, queriendo decir que causa mucha más destrucción. Ahora, hay una nota que según la información dada en el sueño, la bola de fuego caerá donde estaban construyendo edificios con pilares. Y ahí está la carta donde ella menciona eso. En el 1897 se llevó a cabo la exposición del centenario en Nashville, Tennessee. Alrededor del Panteón habían varios edificios temporales hechos de ladrillo, madera y yeso. Hoy solo queda el Panteón y alberga el ídolo más grande de los Estados Unidos. Una estatua, antes dije 42 metros, son 42 pies. Arreglo lo que dije, 42 pies de altura de Atenea, llamada la protectora de las ciudades. Fíjense ustedes, esta información en conexión con la revelada en el sueño identifica el edificio del Panteón en Nashville como el edificio más prominente con pilares que mejor se ajusta a esta descripción. Número 6. Cuando sucede este evento, algunos pensarán que el Señor ha venido, pero aún el Señor no ha venido. Otra nota, mis queridos. Aunque algunos pueden pensar que este evento indica la venida de Cristo, no es así. El impacto de tal evento puede llevar a pensar que este puede ser la venida del Señor. Pero estos juicios destructivos todavía están en misericordia para despertar a los habitantes de la tierra para que puedan abrazar los últimos mensajes de misericordia dados por los 3 ángeles. Mensajes de Apocalipsis 14, 6 al 12, previos a la segunda venida de Cristo, que se encuentra en Apocalipsis 14. Número 7. Y esta es la parte interesante. Adventistas del séptimo día sabrán que se acerca este juicio, pero no darán la advertencia. Y eso vemos en la cita que dice que algunos decían, alabado sea el Señor, y le estaban reclamando por qué no nos habían dicho. ¿Verdad? Ahí están los ejemplos con su cita. Voy a dejar en la pantalla 5 segundos más para aquellos que quieran tomar sus fotos y buscar las citas después. Y ahora quiero leer para ustedes una nota. La nota es que Ellen G. White era adventista del séptimo día. Y por lo tanto podemos saber cuando dijo que algunos de los nuestros se pararon allí diciendo, bueno, es exactamente lo que hemos estado esperando, de lo que ella estaba hablando, su propio pueblo. ¿Ok? Los adventistas del séptimo día. Aunque algunos adventistas del séptimo día han dado la advertencia como han podido, la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no ha tomado una posición oficial sobre estas advertencias ni hasta el día de hoy. No han hecho algún esfuerzo oficial para proclamar o compartir a ellos a mi conocimiento. Además, Ellen G. White Estate, la organización responsable de los escritos de Ellen G. White, ha negado oficialmente que el sueño sobre la bola de fuego tenga algo que ver con Nashville, aunque ella 2 veces declara que estaba en Nashville y que se paró sobre Nashville. Escriben en su sitio web, algunos apuntan a un sermón inédito pronunciado en el 1905 en el que Ellen White describió un sueño que tuvo varios meses antes de ver una bola de fuego que venía del cielo, que se asentó en Nashville, y ahí están las cartas. En particular relató el mismo sueño otras 7 veces entre 1904 y 1909, pero describió que la bola de fuego bajaba sobre el mundo de la tierra. O sea que ellos niegan el aspecto y el hecho que estamos hablando directamente sobre Nashville. Y esto que ellos dicen que fue un sermón inédito es incorrecto. Número 1, porque algo inédito es algo que no ha sido revisado. Y algo que fue dicho en público como un sermón es revisado. Y en aquel tiempo, cuando ella daba algunos sermones, habían incluso hasta diferentes personas que iban escribiendo las palabras que iba diciendo, porque después se convertían en cartas que enviaban. Solamente comparto con ustedes un poco de información, porque no quiero que se dejen guiar por hombres. ¿Ok? Toda esta información toma trabajo encontrarla en internet y en investigar, pero si es posible poder investigar. ¿Ok? Ahora, mis queridos, nada de esto que yo estoy diciendo, especialmente esas notas, son mías. Esto es un video que yo voy a poner en la descripción de este video para aquellos que hablan inglés. Tiene subtítulos en español, pero tendrían que verlo muy detalladamente, muy cuidadosamente, ¿ok? Que se llama Plea by Fire, que es por el ministerio Judgment Hour, hora del juicio. Es un ministerio de un pastor adventista. Ellos están viviendo en el campo, han estudiado muchos temas profundos sobre el tema de los pioneros y todas estas cartas que Ellen G. White
tiene. Recuerden que toda esta información, porque yo sé que ustedes se están preguntando, bueno, ¿y por qué yo nunca he escuchado esto? Toda esta información proviene de muchas cartas que han sido escondidas, o en este caso nunca dejaron que el público tuviera acceso a ellas hasta el 2015. En el video ese, el pastor explica muy a detalle por qué es que ellos abrieron esto en el 2015. Y ustedes dirán, bueno, esas cartas, ¿cómo creemos en ellas? Bueno, la mayoría de los testimonios para la iglesia, joya de los testimonios y mensajes selectos están compuestos por estas cartas. ¿Ok? Ellos simplemente pusieron una recopilación en esas cartas, y, o sea, en esos libros, pero dejaron más de la mitad de la carta fuera del libro, solamente cogieron porciones. Estamos hablando más de docenas y docenas de miles de cartas, y entre libros y panfletos y un montón de cosas que la profeta escribió que no ha estado al acceso público. Pero hoy lo está. Hoy lo está, mis queridos. Y yo les estoy presentando esto a ustedes porque para que ustedes vean que es real el hecho de que Dios va a visitar las ciudades de la tierra con fuego, como lo hizo con Sodoma y Gomorra, como lo hizo con Egipto. Yo no sé por qué se ha predicado tanto que el mensaje de salir al campo tiene que ver con la ley dominical, que eso es algo que vamos a aclarar. ¿Qué cosa es la abominación desoladora? Hoy en día tenemos un concepto erróneo de lo que es la abominación desoladora. Y creemos que es el domingo y creemos que es el papado, mis queridos. La profeta y la palabra hablan bien claro de lo que es la abominación desoladora. Mis queridos, sigue diciendo la nota que no mencionó la ciudad como objetivo en su informe del sueño al día siguiente o en sermones o escritos publicados más tarde. Fíjense ustedes lo que declara estas personas. Tomando en cuenta todas sus declaraciones relacionadas, no creemos que ella destacará a Nashville por encima de cualquier otra ciudad, pero entendió que la escena era representativa de la destrucción generalizada que la Biblia predice que ocurría antes y durante el regreso de Cristo, y la necesidad de que cada persona espiritualmente preparada para este gran evento. Esto es que a pesar de que Elena G. de White escribió que hubo una inmensa bola de fuego que vino directamente del cielo y se asentó en Nashville, el patrimonio de Elena G. de White niega que esta advertencia tenga algo que ver específicamente con Nashville, y tal vez este sea una de las razones por las que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no ha hecho ningún esfuerzo oficial para compartir estas advertencias, cumpliendo asimismo la profecía acerca de que aquellos que estaban enojados contra los adventistas del Séptimo Día, que sabían de estas cosas que iban a suceder, pero no dieron advertencia diciendo, parecía que iban casi y los hacen pedazos. Pensar que nunca les habían dicho ni les habían dado ninguna advertencia. Mis queridos, tú no seas parte de ese grupo. Comparte con el pueblo de Dios, comparte con tus vecinos, comparte con el mundano que Dios va a visitar este mundo muy pronto con sus juicios por la apostasía y por los pecados que hay. Ahí pueden ver la imagen. Esa no es la imagen original. Si van a la página, tienen una página de declaraciones supuestamente de citas malinterpretadas. En algunas pueden ser que estén de acuerdo, en otras no, pero cada uno debe de estudiar y cada uno debe hacer su propia investigación. Y el Espíritu de Dios, que descenderá del cielo sobre cada uno de nosotros, nos va a guiar hacia la verdad. Ahora, mis queridos, la conclusión número 8 es que aquellos que no sabían que este juicio vendrían se van a enojar con los adventistas del séptimo día por no advertirle. Y eso nosotros lo vimos, lo hemos visto en la Biblia en algunas ocasiones. Número 10, es número 9 y número 10. La destrucción vendrá sobre todas las ciudades, una tras otra. Ahí ella lo va explicando más adelante. Número 10, Nashville será la primera ciudad en recibir estos fallos. Ahí tienen las cartas para que le tiren una foto. Y número 11, estos juicios sobre las ciudades serán juicios en misericordia. Porque ella especifica que aún no se ha cerrado la gracia, porque muchos para aquel tiempo van a abrir sus ojos y se van a arrepentir. A pesar de los severos que serán estos juicios, el propósito de Dios no es destruir la vida de los hombres, sino salvarlos despertándolos a su necesidad de buscar el arrepentimiento y traer ante aquellos que no han tenido la oportunidad de aprender la verdad, la oportunidad para hacerlo. Esto nosotros lo vemos en la historia de Elías, cuando vino la sequía por 3 años. Ahora, ¿por qué es que viene esta destrucción que nosotros acabamos de leer? Mis queridos, Segunda de Crónicas 24:18
y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de Aserá y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Mis queridos, ¿no les hace a ustedes sentido? ¿No les hace a ustedes sentido que si en Nashville tienen una estatua, la estatua de Atena, la protectora de las ciudades, si Dios va a visitar al mundo y a las ciudades del mundo con destrucción, ¿no sería lógico que lo primero que va a hacer es destruir la deidad falsa que tiene el hombre? Al pensar que una estatua, piedra, yeso, concreto, puede proteger las ciudades del Dios vivo. Hace mucho sentido. Y mis queridos, ¿cómo fue que Dios empezó la destrucción de Egipto? Él fue no solamente destruyendo Egipto en sí, sino atacando cada deidad importante que tenían los egipcios, para probarles a ellos que a pesar que sus dioses no pueden defenderse porque no están vivos, que no tienen poder porque no existen, yo, el único Dios verdadero, tengo poder. Puedo destruir a sus deidades falsas y puedo tocar la tierra de Egipto. ¿Y cuántos egipcios no reconocieron el poder de Dios? Mis queridos, ¿acaso no leímos el sábado pasado varias citas de la profeta donde ella decía que la historia se repetiría? ¿Que la historia se iba a repetir? Lo mismo como Elías, lo mismo cuando Noé, lo mismo cuando Moisés en Egipto. No, pero a muchos esa parte no les conviene repetir. Éxodo 20, versículo 4. El segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia, ¿a qué cosa? A millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Salmos 96:5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Isaías 24, versículos 4 y 55, no sé por qué, ya entendí. Sí, 24, del 4 al 5. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Sigue diciendo que enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno, el sábado. Mis queridos, en la mitología griega, Atena es la diosa de la sabiduría, es la diosa del arte, la protectora de la ciudad. El título de ella es Atena Partenos, que se refiere al estatus de la diosa tú sabes, que controla. El nombre de Parteno deriva de la palabra epithet, que se traduce en inglés a la casa de la maiden. ¿Ve? Nacida desde la cabeza de Zeus y Dios de Dios y todo ese lío. Todo eso es dioses falsos. Son imágenes falsas. Adorando a dioses falsos, mitología griega. Esto es la reencarnación de Israel hoy, aquí en los Estados Unidos, en la apostasía, creyendo, levantando estatuas. Mis queridos, ya van entendiendo por qué Dios tiene que visitar al mundo con estos juicios. Entre 1901 y el 1907, fue la última vez que se mencionó este mensaje. Y yo quiero que ustedes analicen, porque la hermana White habló sobre este evento, y será que Dios le habrá dado a ella como a Noé un mensaje de arrepentimiento para que el pueblo de Dios se prepare para la purificación por fuego. ¿Será que ya pueden poquitos años ante los juicios de Dios se cumplan y sean vistos en los cielos? ¿Estás preparando hoy tú y tu familia para pregonar el mensaje del tercer ángel? ¿Estás listo a ser desechado por la mayoría? ¿Estás listo para ser perseguido por los propios tuyos? ¿Estás listo para ver un mundo en caos y en crisis? Mis queridos, el movimiento adventista entre 1840 y 1848, compuesto, escuchen bien lo que voy a decir, compuesto por disidentes de otras iglesias. O sea, que ellos
Se apartaron de aquellas iglesias y aquellas iglesias, ustedes son disidentes. A ellos no les importó. Apóstatas en los ojos de las iglesias populares y católicas. Todos, ustedes están apostatando la fe. A ellos no les importó. Este grupo se afianzó en Dios, orando por guía espiritual y pidiéndole a Dios que los bendijera con su espíritu. Este grupo abandonan todo lo que poseían, todo lo que creían, sus doctrinas y creencias lo dejaron atrás, no trajeron nada. Si hay alguna doctrina hoy que comparte otra iglesia, ellos no lo compartían, ellos lo dejaron todo atrás. Primero, reconocieron el primer mensaje del primer ángel. Adorad al único Dios verdadero y no a la falsa deidad que estaban enseñando las otras iglesias. La falsa deidad de las otras iglesias cristianas. Segundo, reconocieron que el sábado era el día verdadero, día de reposo. Y tercero, salieron y se alejaron de esas iglesias que ya estaban caídas porque escucharon el mensaje del segundo ángel. Mis queridos, yo les cuento esto a ustedes porque este grupo lo sacrificó todo por predicar la verdad. Ellos recibieron el mensaje del primer ángel. Ellos recibieron el mensaje del segundo ángel con mucho entusiasmo y con mucho poder. Fueron sellados con el Espíritu de Dios y un celo inquebrantable. Pero había cizaña entre ellos y Dios permitió el gran chasco para remover esta cizaña. Por eso hoy le permitirá apostasía para que en el tiempo de crisis hay un pueblo verdadero remanente que predique su palabra y su verdad ante su venida. ¿Será que los juicios de Nashville podrían ser nuestra Sodoma y Gomorra, nuestro Egipto, nuestro Jericó, nuestro Jerusalén hoy? Los juicios de Dios se despertaron contra Jericó. Era un baluarte, pero el capitán del ejército del Señor mismo vino del cielo para conducir los ejércitos del cielo en un ataque contra la ciudad. Ángeles de Dios se apoderaron de los macizos muros y los derribaron. Testimonios para la iglesia, tomo 3. Prestemos atención a este paralelismo en Éxodo 12, del 12 al 13. Porque esta noche pasará por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto hombres como animales, y contra todos los dioses de Egipto ejecutaré yo, ¿qué cosa? Ejecutaré yo juicio. Yo soy el Señor, y la sangre será por señal en las casas donde se halléis, y cuando vea la sangre pasaré de vosotros y no caeré sobre vosotros la plaga para destruirlo, cuando hiera, ¿qué cosa? La tierra de Egipto. ¿Será que la razón principal de salir de las ciudades tiene que ver por la destrucción? La Review and Herald, 10 de septiembre de 1903 nos dice: hay razones por las que no debemos construir en las ciudades. La hermana White dice que hay razones por las que no debemos construir en las ciudades. En estas ciudades los juicios de Dios pronto caerán. Se acerca el momento en que las grandes ciudades serán arrasadas. Y todos deben ser advertidos de este juicio venidero. O que el pueblo de Dios tuviera la sensación de la destrucción inminente de miles de ciudades, ahora casi entregadas a la idolatría. Manuscrito 85, escrito en 1908, insto a nuestro pueblo a hacer de la búsqueda de la espiritualidad del trabajo de su vida. Cristo es la puerta. Por eso digo a nuestro pueblo, no consideréis una privación cuando sois llamados a salir de las ciudades y trasladaros a los lugares del campo, el campo aguardan ricas bendiciones para aquellos que lo aprovechen. El contemplar las escenas de naturaleza, las obras del Creador, al estudiar la obra de las manos de Dios, imperceptiblemente serán transformados en la misma imagen. Mis queridos, los 3 porqués, manuscrito 148, 1905, leemos el tercero. Algunos se han preguntado, ¿por qué nuestra oficina de publicación debe trasladarse de Oakland a Mountain View, que quedaba en el campo? Dios ha estado llamando a su pueblo a dejar las ciudades. Los jóvenes que están conectados con nuestras instituciones no deben ser expuestos a las tentaciones y a la corrupción que se encuentran en las grandes ciudades. Mountain View parece ser un lugar favorable para la imprenta.
Mis queridos, el primer por qué es no debemos de construir ni asentarnos en las ciudades porque Dios la va a visitar con juicios. El segundo es que el mensaje de Dios es que nosotros estemos completamente fuera de las ciudades. Y el tercero es mantener a nuestros jóvenes alejados de las tentaciones. La destrucción de las ciudades. Tenemos que salir de las ciudades por la perfección del carácter y tenemos que salir porque es el lugar ideal para crecer y evitar tentaciones. Por eso entenderán ahora el mensaje cuando la palabra y la profeta dice salid de las ciudades para que no participe de sus pecados ni seas destruido por los juicios de Dios. Ahora entendéis por qué Cristo dice que estos apóstatas harán las cosas en su nombre sin darse cuenta que persiguen al mismo Cristo, porque ellos no conocen a Dios. Ahora entenderán por qué el quedarse en las ciudades puede conllevar a que apostaten, porque están expuestos a tentaciones y más engaños de Satanás. Vemos ahora el llamado a tener nuestros hogares marcados con la sangre del Cordero. Apocalipsis 3, 20 al 21. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere te concederé sentarte conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Mis queridos, pon la sangre del Cordero en tu puerta. Pon la sangre del Cordero en tus vidas. Pon la sangre del Cordero en tus planes. Sal de las ciudades. Salva a tu esposa. Salva a tus hijos. Prepara el arca. Dios mandó a Noé a hacer un arca. Dios te manda a ti hoy a salir de las ciudades. Dios te manda al campo a que construyas un arca. Salvaguarda con la sangre del Cordero. En la Review and Herald 5 de julio de 1906, no tengo ninguna luz en particular con respecto a lo que se avecina en Nueva York. Solo sé que en un día los grandes edificios serán derribados por el poder de Dios que gira y derriba. La muerte vendrá en todos los lugares. Por eso estoy tan ansioso de que nuestras ciudades sean advertidas. Manuscrito 1518, 10 de mayo de 1906. Fuera de las ciudades, mi mensaje en este tiempo. El Señor llama a su pueblo a que se aleje de las ciudades, porque a la hora que no pensáis, fuego y azufre caerán del cielo sobre estas ciudades. En proporción a sus pecados serán visitadas. Cuando una ciudad es destruida, que nuestra gente no considere este asunto como un asunto de poca importancia y piensen ellos pueden, si se les presenta una oportunidad favorable, construir sus propios hogares en esa misma ciudad destruida. Que todos los que deseen comprender el significado de estas cosas leídas en el capítulo 11 de Apocalipsis, para aquellos que creen que el capítulo 11 está en el pasado, lea cada versículo y aprenda las cosas que aún están por suceder en las ciudades. Lea también las escenas retratadas en el capítulo 18 del mismo libro. Mis queridos, en primeros escritos, vi los 4 ángeles detendrían los 4 vientos hasta que la obra de Jesús terminara en el santuario. Y entonces vendrán las 7 postreras plagas. Son las últimas 7. Estas plagas enfurecieron al impío contra el justo. Pensaron que habíamos traído los juicios de Dios sobre ellos y que si podía librarnos de la tierra, como vieron los juicios, pensaron que ahora podrían deshacerse de nosotros para deshacer de las plagas. Eso lo añadí yo en paréntesis para que vayan entendiendo. Entonces las plagas se detendrían, creían ellos. Se promulgó entonces un decreto para matar a los santos, los que los hizo clamar día y noche por liberación. Este fue el tiempo de angustia de Jacob. El tiempo de angustia de Jacob fue ese. Entonces todos los santos clamaron con angustia de espíritu y fueron librados por la voz de Dios. Los 144,000 triunfaron. En el hogar adventista, el hogar cristiano, página 137, 1905, aleja a sus hijos de las vistas y los sonidos de la ciudad, del traqueteo y el estruendo de las tranvías y los equipos, y sus mentes se volverán más sanas. Será más fácil llevar a sus corazones a la verdad de la palabra de Dios. Preparación para nuestros tiempos, mis queridos. Servicio cristiano es una declaración solemne que hago a la iglesia, que ni 1 en 20 cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia está preparado para cerrar su historia terrenal y estarían tan verdaderamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común.
Manuscrito número 2, 114. Las divisiones vendrán en la iglesia. Se desarrollarán dos partidos. El trigo y la cizaña crecen juntos para la cosecha. Testimonios para la iglesia, tomo 1. Pregunté el significado del zarandeo que había visto y se me mostró que sería causado por el testimonio directo invocado por el consejo del testigo fiel a los laodicenses. Esto tendrá su efecto en el corazón del receptor y lo llevará a exaltar el estandarte y derramar la verdad directa. Algunos no darán este testimonio directo, se levantarán contra ella y esto causará una sacudida, o sea, un zarandeo entre el pueblo de Dios. Mis queridos, por eso es que yo no tengo miedo al compartir este mensaje con ustedes. Número 1, porque sé que en sus corazones la mayoría de ustedes aceptan el mensaje que Dios tiene hoy para su iglesia. Sé que la mayoría de ustedes lo han interiorizado. Sé que la mayoría de ustedes están gimiendo por los pecados que se ven dentro de la iglesia. Pero es necesario que te levantes como Elías, que te levantes como Noé. Pregona hasta que aparezcan los juicios de Dios y no te canses de pregonar. Que tu último aliento sea la pregonación del mensaje del tercer ángel. Dios no necesita pastores, Dios no necesita laicos, Dios no necesita teólogos, Dios no necesita doctores ni filósofos. Él lo que necesita son hombres. Una vez escuché a un pastor decir que Dios lo que necesita son hombres dispuestos a sangrar por el evangelio, dispuestos a perderlo todo por el evangelio, dispuestos a entregarlo todo por el evangelio. El evangelio no es solamente que Cristo murió en la cruz. El evangelio es que ese que murió en la cruz viene, pero viene con juicio y con autoridad y con poder. Y viene a buscar un pueblo santo, no pecaminoso. ¿Cómo nosotros podemos evadir nuestra propia apostasía? Mensajes selectos, tomo 2. Primero, vida en el campo, página 9, Country Living. Si bien hay muchas cosas que podemos hacer para evadir esto, hoy nos concentramos en una. Salga. En armonía con la luz que se me ha dado, insto a la gente a salir de los grandes centros de población. Nuestras ciudades están aumentando en maldad y se está volviendo cada vez más evidente que aquellos que permanecen en ellas innecesariamente lo hacen a riesgo de la salvación de sus almas. Ya la profeta lo declara, que esto es un mensaje de salvación. Sí lo es. El salir al campo tiene que ver con tu salvación. Te estás tú poniendo mucho más allá de la protección de Dios. Mensaje selecto, tomo 2. Salid de las ciudades cuanto antes y comprad un trozo de tierra donde podáis tener un jardín, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Quiero leer para ustedes esta carta. La dejé para el final. En la noche pensé en una habitación, pero no en mi propia casa. O sea, que ella se vio en un lugar. Estaba en una ciudad donde no conocía y escuché explosión tras explosión. Me levanté rápidamente de la cama y vi desde mi ventana grandes bolas de fuego. Salían chispas en formas de flechas y los edificios se consumían. Y en muy pocos minutos todo el bloque de edificios se estaba derrumbando. Y los gemidos chirriantes y lastimados llegaron claramente a mis oídos. Grité en mi posición elevada para saber lo que estaba pasando. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está nuestro círculo familiar? Entonces desperté. Pero no podía decir dónde estaba, porque estaba en otro lugar que no era mi casa. Dije, oh Señor, ¿dónde estoy y qué debo hacer? Era como una voz que decía, no temáis, nada te hará daño. Fui instruida que la destrucción ha venido sobre las ciudades. La palabra del Señor se cumplirá. Ahí está la palabra, el versículo. Fue repetido, no me atrevía a moverme sin saber dónde estaba. Clamé al Señor, ¿qué significa? Estas representaciones de destrucción se repetían. ¿Dónde estoy? En escenas he representado lo que será. Pero advierto a mi pueblo que deje de poner su confianza en hombres que no son obedientes a mis advertencias y que desprecian mi reprensión. Porque el día del Señor está justo sobre el mundo cuando la evidencia será segura. Aquellos que han seguido las voces que pondrían las cosas al revés, ellos mismos serán puestos donde no pueden ver, pero serán como ciegos.
Estas palabras me fueron dadas. Ve ahora, escríbelo delante de ellos en una tabla y anótalo en un libro para que sea en el tiempo venidero eternamente y para siempre. Que este es un pueblo rebelde, pueblo de hijos mentirosos, hijos que no oyen la ley del Señor y que dicen a los videntes: no veáis ya a los profetas, no profeticéis cosas rectas, habladnos cosas suaves, profetizad engaños. Mis queridos, en el Hogar Adventista, Testimonios para la Iglesia, tomo 9, ella declara que las calamidades por tierra y mar y la inestabilidad de la sociedad, las alarmas de guerra son portentosas, pronostican eventos próximos de la mayor magnitud. Las agencias del mal están combinando sus fuerzas y consolidándose, se están fortaleciendo para la última gran crisis. Pronto se producirán grandes cambios en nuestro mundo y los movimientos finales serán rápidos. El hogar cristiano, y otra vez el Señor ha instruido a nuestro pueblo a llevar su familia fuera de las ciudades al campo, donde puedan obtener sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de la compra y venta será muy serio. Ahora debemos comenzar a prestar atención a las instrucciones que se nos dan una y otra vez. Sal de las ciudades y dirígete a los distritos rurales, donde las casas no estén apiñadas y donde estarás libre de la interferencia de los enemigos. Educación cristiana y fundamentos. Se debe hacer un gran esfuerzo para mantener este tema ante la gente. Un gran esfuerzo, mis queridos, se tiene que hacer. Porque muchos no quieren escuchar, no. Pero tranquilos, miren lo que declara la profeta. El hecho solemne debe mantenerse no solo ante la gente del mundo, sino ante nuestras propias iglesias. Que el día del Señor vendrá de repente, inesperadamente. La temible advertencia de la profecía está dirigida a cada alma. Nadie se sienta a salvo del peligro de ser sorprendido. Que la interpretación de la profecía por parte de nadie le robe la convicción del conocimiento de los acontecimientos que muestran que este gran acontecimiento está cerca. Carta número 29, 30 a 1892. Los padres se volverán duramente contra sus hijos que aceptan la verdad impopular. Aléjate de las verdades populares, mis queridos. Los que concienzudamente sirven a Dios serán acusados de rebelión. Los bienes que fueron legados a los hijos de otros parientes que creen en la verdad presente serán entregados en otras manos. Los guardianes robarán a los huérfanos y a las viudas lo que les corresponde. Los que se apartan del mal se harán presa a través de leyes y promulgadas para obligar a la conciencia. Presten atención a esto, porque la conciencia tiene la palabra ciencia en ella. Y hemos escuchado ya lo suficiente para seguir a la ciencia. Esto ella lo profetizó. Muchos no se quieren dar cuenta que el lío del COVID y que el lío de las vacunas tiene que ver con la profecía. Nada que vaya en contra de la conciencia humana proviene de Dios. Y el tú decir que me la pongo y Dios me protege, eso es tentar a Dios. Si no, Cristo se hubiera lanzado cuando el diablo lo estaba tentando en el desierto. No tientes a Dios. Si sabes que es dañino, no lo hagas. Si sabes que te mata, no lo hagas. Los hombres se apropiarán de propiedades a los que no tienen derecho. Las palabras del apóstol se verificarán en un futuro próximo. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo sufrirán persecución. En Mateo 24:10 la palabra nos declara que entonces muchos serán escandalizados y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. En el conflicto de los siglos, página 608, a medida que se acerca la tormenta, una gran clase que ha profesado fe en el mensaje del tercer ángel, pero que no ha sido santificada mediante la obediencia a la verdad, abandona su posición y se une a las filas de la oposición. Al unirse con el mundo y participar de su espíritu, han llegado a ver las cosas casi bajo la misma luz. Y ahí es donde se esconde la marca de la bestia, mis queridos. No es solamente el domingo, tiene que ver con las verdades populares. Tiene que ver con las doctrinas que unen a todas las iglesias que existen hoy.
Presten atención. Y cuando se presenta la prueba, están preparados para elegir el lado fácil y popular. Hombres de talento y de trato agradable que una vez se regocijaron en la verdad, emplean sus poderes para engañar y extraviar las almas. Se convierten en los enemigos más acérrimos de sus antiguos hermanos. Cuando los observadores del sábado son llevados ante los tribunales para responder por su fe, estos apóstatas son los agentes más eficientes de Satanás para tergiversarlos y acusarlos y para incitar a los gobernantes contra ellos mediante informes falsos e insinuaciones. Publicación de manuscrito, volumen 3, página 314. Cuando se retira la mano restrictiva de Dios, el destructor comienza su obra. Entonces, en nuestras ciudades vendrán las mayores calamidades. El mensaje para este tiempo, mis queridos, se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, que la misma mente magistral que conspiró contra los fieles en épocas pasadas todavía está tratando de librar a la tierra de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. Satanás excitará la indignación contra la humilde minoría que conscientemente se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Los hombres de posición y reputación se unirán a los inicuos y a los viles para tomar consejo contra el pueblo de Dios. Al no tener aún así, dice la Escritura, para presentar contra los defensores del sábado bíblico, recurrirán a promulgaciones opresivas para suplir la falta. En este campo se da batalla bien el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error. Y no nos queda ninguna duda sobre el tema. Ahora, como en los días de Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y su pueblo. La palabra nos declara en Juan 16:2, los echarán de las sinagogas. Y si llega la hora en que cualquiera que los mate pensará que le rinde servicio a Dios. Porque Ezequiel 38:19 nos dice que porque en mi celo y en el fuego de mi ira he hablado, ciertamente en aquel día habrá gran temblor en la tierra de Israel. Mis queridos, se viene el zarandeo. Prepárate para unirte a la minoría. Prepárate para estar ya afuera. Prepárate para predicar. Prepárate para enfrentar al mundo, enfrentar la popularidad. Prepárate, mis queridos. La ausencia del Espíritu Santo es lo que hace tan impotente al ministerio evangélico. Pueden poseerse saber, talento, elocuencia y todo don natural o adquirido, pero sin la presencia del Espíritu de Dios, ningún corazón se conmoverá, ningún pecador será ganado para Cristo. Por otro lado, si sus discípulos más pobres y más ignorantes están vinculados con Cristo y tienen los dones del Espíritu, tendrán un poder que se hará sentir sobre los corazones. Dios hará de ellos conductos para el derramamiento de la influencia más sublime del universo. La presencia del Espíritu con los obreros de Dios dará a la presentación de la verdad un poder que no podrían darle a todos los honores o la gloria del mundo. El Espíritu provee la fuerza que sostiene en toda emergencia a las almas que luchan en medio de la frialdad en sus parientes, el odio del mundo y la comprensión de sus propias imperfecciones e equivocaciones. Mis queridos, hemos terminado en esta mañana este estudio. Yo sé que me extendí, pero es que es necesario que este mensaje sea predicado. Yo estoy cansado. Nosotros no estamos retirados en el campo, tenemos nuestro trabajo full time. Mi esposo y yo también trabajamos otro part time aparte de nuestro full time. Si yo estoy parado aquí, detrás de este púlpito, predicando, no son por mis propias fuerzas. La verdad y la responsabilidad que Dios ha puesto en el corazón de nosotros nos mueve por encima de nuestros límites. ¿Tú crees que uno quiere pasar trabajo por gusto? ¿Tú crees que yo quiero exponer mi familia a muchos más ataques del diablo por predicar la verdad? Si todo esto es necesario para la gloria y honra de Dios, que así sea. ¿Son varias leyes dominicales o es una? Eso lo vamos a responder un poco más adelante. El domingo no será aún la marca al principio, cuando salga la ley dominical, lo vamos a responder más adelante. ¿Qué será la abominación desoladora? Escuchen el próximo sábado. Ese tema lo vamos a dar aquí por el clamor de medianoche. ¿Qué es la abominación desoladora? Cuando aparezca la ley dominical, ¿es tiempo de huir?
Más adelante lo vamos a hablar. ¿Por cuánto tiempo durará la ley dominical? Más adelante lo vamos a hablar. ¿Para cuándo es el decreto de muerte? Más adelante lo vamos a hablar. ¿Cuál es la culminación de la ley dominical? Más adelante lo vamos a hablar. ¿Quiénes impondrán la ley? ¿Católicos o protestantes? Más adelante lo vamos a hablar. ¿Quién es el rey de Apocalipsis 9 y la bestia que recibe el reinado para perdición en el capítulo 17? Más adelante lo vamos a hablar. ¿Y las trompetas y sus juicios son literales? La respuesta vendrá más adelante. Pero es para que ustedes vean. Este mensaje es el mensaje literal del mensaje del tercer ángel, que se encuentra en Apocalipsis 18, repetido por el cuarto ángel. Si no predicamos esto, no vamos a entender la base para poder entender estos otros temas que no se han explicado apropiadamente dentro de la iglesia. Y lo que yo estoy trayendo no es luz nueva. Ha estado ahí siempre, simplemente que no lo habíamos visto. Ni yo, ni mi familia, ni nadie lo habíamos visto. Pero ahora Dios, a través de su Espíritu, nos está abriendo su palabra, nos está abriendo el Espíritu profecía y nos está dando una luz que nos ayuda a penetrar hasta los hombres malos en la historia que han querido ocultar todas estas cosas. Dios, en su poder y en su sabiduría, nos está guiando. Mis queridos, con estas palabras termino en esta mañana para animarte a tomar tu decisión de salir de las ciudades. No para que te escondas, porque Dios no tiene a nadie que sea cobarde en sus filas. No es para que salgas huyendo, porque aún no hay persecución y no hay nada por qué huir. Al revés, tenemos que enfrentar mucho. Mis queridos, en esta mañana, que nadie aquí cuestione nuestro lugar en la historia de la humanidad. Que el estar aquí y ahora no es un accidente ni coincidencia. Es nuestro turno en esta guerra, la lucha por la humanidad, vivir por el legado de Cristo. Hemos sido llamados desde nuestro nacimiento y fuimos escogidos para grandeza, para servir al único Dios vivo. Todos han tomado la decisión, ya sea de responder al llamado o de darle la espalda. Lealtad, honor, verdad, respeto. Nuestra generación ha sido para luchar y proclamar el mensaje de que Cristo viene pronto. Hoy el enemigo escuchará nuestro clamor y él temblará porque escuchará nuestra proclamación de que Cristo ha vencido. Le pertenecemos a él, no nos rendiremos, proclamaremos la verdad de que muy pronto Cristo viene y vendrá. Iglesia de Dios, iglesia de Cristo, levántate de pie, grita victoria, victoria, aleluya. Gloria al Dios en las alturas. Dios el Todopoderoso te ha llamado a ti hoy fuera de las ciudades, porque es el mensaje para este tiempo. Salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus juicios. Y como Josué, como dice la palabra en Josué 24:15, cuando estés frente al pueblo, cuando estés frente a la iglesia, declara lo siguiente, mi querido: escogeos hoy a quién serviréis, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y como dice Isaías capítulo 6 versículo 8, y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo dije: aquí estoy, envíame a mí. Mis queridos, que este sea tu llamado a responder hoy, que estas sean tus palabras, tu decisión, que este sea tu sueño, que estos sean tus planes. Responde al llamado que Dios te ha hecho como iglesia, responde al llamado que Dios te ha hecho como pueblo, responde al llamado que te ha hecho como esposo, como esposa, como hijo. Sal de las ciudades, predica el mensaje del advenimiento y de los juicios de Dios que vendrán, y pon tu confianza y tu seguridad en Dios, porque como dice la palabra, creed en Dios y ustedes saben la respuesta. Creed en los profetas y ustedes saben la respuesta. Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 20. Que Dios te bendiga grandemente a ti, a tu familia, a tus amistades. Que te ayude, que te llene de poder y que su Santo Espíritu sea ungido sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tu corazón, para que cumplas la misión que ha sido entregada a nosotros. Oremos, mis queridos, en esta mañana. Amante Padre que estás en los cielos,
Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por estas verdades. Gracias porque tú tienes un pueblo que se va a parar para predicar tu evangelio. Ayúdanos a no ser de esos adventistas que no le dejaron saber a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos y a sus familiares sobre tus juicios. Ayúdanos a compartir con el mundo sobre estos juicios, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, llénanos de poder. Danos la fuerza que necesitamos para poder seguir avanzando como un escuadrón, siendo guiado por nuestro general Cristo Jesús. Te damos gracias porque tú nos has entregado la victoria y a través de tu Hijo nosotros también obtendremos la victoria sobre el pecado. Querido Señor, queremos conocerte a ti, queremos tener una relación contigo, queremos tener una relación con tu Hijo, conocerlo a Él, porque en eso está la vida eterna y nosotros queremos la vida eterna. Por lo tanto, Padre, danos de tu Espíritu para que tú y tu Hijo puedan convivir con nosotros y nosotros poder convivir contigo. Ayúdanos a marcar nuestros hogares con la sangre del Cordero, a marcar nuestras vidas con la sangre del Cordero, a marcar nuestros corazones con la sangre del Cordero, y que cuando Cristo toque a la puerta de nuestros corazones y de nuestros hogares, nosotros podamos abrir y dejarle entrar para que Él cene con nosotros y nosotros cenar con Él. Te lo pedimos todo en el nombre santo de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, que nadie cuestione la palabra de Dios hoy ni nuestro momento en la historia. Bendiciones y Maranata. Amén.